Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, conjuntamente con la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Nuestro objetivo, en medio de esta emergencia, es continuar con el análisis de los diferentes puntos del derecho y hacerlo además con expertos nacionales e internacionales. Hoy tenemos un penalista argentino de gran nivel, un querido amigo además, con quien me honro conocernos y haber disfrutado y compartido un montón de experiencias, tanto académicas como personales, el doctor Javier de la Fuente. Él es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, magistrado. Bueno, ¿cuál es el cargo que tú ocupas dentro de la judicatura? Hola, Ramiro, buenas tardes, un placer estar en contacto con vos. Acá estoy en cuarentena obligatoria, en Argentina también se dispuso la cuarentena obligatoria, estoy en el altillo de mi casa, ¿no? Podríamos decir que me aislaron dentro de mi casa en el altillo, es el único lugar donde puedo estar más o menos tranquilo. No, yo soy juez de un tribunal oral en lo criminal y correccional, de Capital Federal, de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, claro, estamos frente a un académico, pero también un jurista que tiene una amplia experiencia judicial y que desde esas visiones pues, nos puede compartir muchísimo de sus conocimientos. Hoy vamos a hablar sobre la legítima defensa. Cada tanto hemos visto, ahora con la proliferación de redes sociales y de videos, ahora gracias a los teléfonos inteligentes, todos son reporteros, todo el mundo se ha convertido en un reportero. Y hemos visto algunas intervenciones de personal de la fuerza pública que nos ha llevado a discutir si constituye o no como legítima defensa lo que ellos hacen. Primero, cuando hablamos de una causa de justificación, ¿de qué estamos hablando? Básicamente podríamos sintetizarlo diciendo que una causa de justificación es un permiso que el sistema jurídico establece, básicamente que permite actuar cuando se dan ciertas circunstancias. Es decir, la ley establece permisos, causas de justificación que permiten llevar a cabo al sujeto una conducta típica, es decir, realizar una conducta que encuadra en un tipo penal cuando se dan ciertas circunstancias excepcionales. Podríamos decir que la legítima defensa es de alguna forma la causa de justificación por excelencia, es decir, es el caso más claro, más contundente, más radical de una causa de justificación. ¿Por qué digo esto? Porque la legítima defensa, si uno revisa todas las causas de justificación, es la que mayores derechos otorga, es decir, la que más injerencias en los bienes jurídicos ajenos permite. Y esto tiene una explicación, que es muy importante entenderla porque es lo que lo diferencia de las otras causas de justificación. Si uno lo piensa bien, en la legítima defensa, todo se inicia en lo que es la voluntad antijurídica del agresor. Es decir, el conflicto que surge en una situación de legítima defensa tiene un origen muy puntual, muy particular, que es la voluntad antijurídica del agresor, el ataque antijurídico, la agresión ilegítima. Y esto es lo que explica que la legítima defensa tenga, otorgue mucho más derechos que el estado de necesidad, que el cumplimiento de un deber, por ejemplo, que el ejercicio de un cargo. Y volviendo a al planteo tuyo, bueno, justamente es una de las cuestiones más importantes que generan muchas discusiones, lo atinente a si un funcionario público, por ejemplo, un miembro de una fuerza de seguridad, cuando actúa en el marco de su función, por ejemplo, cuando lleva a cabo una conducta típica en el marco de su función, si actúa o no actúa en legítima defensa. Bueno, yo tengo una opinión, yo creo que no. Yo creo que en esos casos puntuales
lo adecuado no es aplicar la causa de justificación de legítima defensa, sino aplicar la causa de justificación del ejercicio de un cargo que se deriva del cumplimiento de un deber, que tiene límites mucho más estrictos, digamos. De acuerdo. ¿Cuáles son los requisitos? A ver, recordemos que este programa lo ven penalistas y no penalistas, sí. En su mayoría juristas, pero inclusive gente que no tiene formación en derecho. Así que, un poco para contextualizar, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que proceda la legítima defensa? Bien, a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta es muy importante repasar el fundamento de la legítima defensa, porque de alguna manera, si uno tiene en cuenta el fundamento de esta causa de justificación, luego entonces tiene mucho más elementos para poder entender sus límites y sus requisitos. Se reconoce tradicionalmente que la legítima defensa se basa en dos fundamentos, o en dos, digamos, elementos básicos. Hay dos aspectos fundamentales que definen esta causa de justificación. El primero es el llamado fundamento individual, es decir, el derecho a la autoprotección y el derecho a defender bienes jurídicos que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de ataques antijurídicos. Este primer fundamento es muy importante, ¿no es cierto? Lo que se conoce como el fundamento individual de la legítima defensa. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque no puede haber legítima defensa si no concurre este fundamento individual, o sea, si no hay algún bien jurídico necesitado de protección, si no hay algún bien jurídico que pueda ser defendido y que merezca ser defendido, digamos, porque se encuentra siendo afectado por una agresión ilegítima. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque este primer fundamento nos permite diferenciar de entrada la legítima defensa de lo que podría llamarse una pena aplicada por mecanismos ilegales. O sea, la legítima defensa nunca puede ser confundido con una venganza privada o con una actuación fuera del marco de la ley. No es hacer justicia, digamos, no es que se está haciendo justicia sin recurrir a los organismos del Estado, jurídicamente, somos asignados para eso, sino que el fundamento individual es el que pone el primer límite básico, ¿no? No hay legítima defensa si no hay bien jurídico en riesgo, o sea, si no hay un bien jurídico que pueda ser defendido. Ahora, una pregunta, ¿cualquier bien jurídico puede generar una legítima defensa? Sí, cualquier bien jurídico puede generar una legítima defensa, exactamente, porque, digamos, toda persona tiene derecho a proteger sus bienes jurídicos de un ataque precisamente ilegal, de un ataque que resulta contrario al ordenamiento jurídico. Pero bueno, este es el primer aspecto. Y el segundo aspecto que completa, digamos, los fundamentos de la legítima defensa es lo que se ha conocido como el fundamento social. Y esto es algo muy particular de la legítima defensa que no se presenta, por ejemplo, en el estado de necesidad. El llamado fundamento social tiene que ver con que la legítima defensa también supone una especie de defensa del derecho. Es decir, cuando alguien actúa en legítima defensa propia de terceros, más allá de defender el bien jurídico afectado por la agresión, al mismo tiempo está defendiendo el derecho. Está actuando en defensa de la norma. Es decir, la agresión ilegítima, que es el primer elemento de la legítima defensa, implica un actuar en contra de la norma. Por lo tanto, la reacción con legítima defensa contra una agresión ilegítima supone además una defensa del orden jurídico. Es decir, de alguna manera podemos decir que se está defendiendo, al mismo tiempo está defendiendo al derecho, está defendiendo a la norma. Y este segundo aspecto, ¿por qué es muy importante? Porque es lo que permite diferenciar la legítima defensa del estado de necesidad. Y fundamentalmente en la idea en que la legítima defensa no requiere requisitos vinculados a la proporcionalidad, cosa que sí es, por supuesto, una exigencia fundamental del estado de necesidad, ¿no es cierto? ¿Podría explicarnos esto, que sí. No requiere requisitos relacionados a la proporcionalidad? Claro, justamente, en la legítima defensa no se trata de proteger un bien jurídico de cualquier peligro, digamos, sino de proteger un bien jurídico contra un ataque ilegal, contra una acción o agresión antijurídica. Y esto es lo que permite, debemos afirmar, que la legítima defensa autoriza incluso intromisiones desproporcionadas en los bienes jurídicos del agresor. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no corresponde para saber si se aplica o no se aplica una legítima defensa ponderar los bienes jurídicos en conflicto como pasaría en el estado de necesidad. En el estado de necesidad sabemos que no se puede actuar, digamos, por estado de necesidad para resguardar un bien jurídico de menor valor que se quiere salvar, digamos. Sin embargo, en la legítima defensa sí. En la legítima defensa uno puede actuar para defender bienes jurídicos incluso de menor valor a los daños que causa el agresor. El requisito fundamental de la legítima defensa no tiene que ver con la proporcionalidad de los bienes jurídicos involucrados, sino con la necesidad
racional de la defensa. Quiere decir esto básicamente que de todos los medios efectivos, todos los medios disponibles para la defensa, el agredido utilice el menos lesivo en el caso concreto. Pero no significa que solamente se pueden causar daños proporcionales. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy básico, ¿no? Una persona sale de su casa y alguien pretende arrebatarle su bolso, una mujer su cartera. Supongamos que esta persona se resiste a que le roben el bolso o la cartera y ejerce violencia contra el agresor. Por ejemplo, sujeta la cartera, el agresor no quiere, insiste y tira la cartera. Supongamos que esta persona le sabe artes marciales y, por ejemplo, le realiza una proyección de judo, ¿no? Y el agresor cae y sufre una lesión grave o incluso la muerte. Bueno, claramente, no hay ninguna norma jurídica que le impida a esa persona, digamos, resistirse a ese ataque ilegal. La agresión es una agresión actual, perfectamente actual, por lo tanto no se puede decir que no hay legítima defensa solamente porque en realidad se causó un daño a la vida o a la salud del agresor y en realidad se pretendía defender la propiedad. No es un problema de proporcionalidad de la legítima defensa. En ese ejemplo bastante básico, la persona agredida utilizó sin duda un medio racionalmente necesario, porque no contaba con otro medio efectivo para ejercer su defensa que no fuera el ejercer esa violencia física que impedía que el agresor se escape con sus bienes, con sus elementos de propiedad, digamos. Listo. Bueno, sobre los elementos subjetivos de la legítima defensa y los requisitos objetivos para que ésta proceda, hablaremos en un siguiente bloque. Por ahora vamos a una pausa. Volvemos. Bueno. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy contamos con un invitado de primer nivel, sin lugar a dudas, el doctor Javier de la Fuente. Bueno, Javier, cuéntanos un poquito tu trayectoria. ¿Tú dónde hiciste la carrera de Derecho? En la Universidad de Belgrano. Yo me recibí de abogado en la Universidad de Belgrano, hice una especialización también en la Universidad de Belgrano y luego sí el doctorado en España con Cerezo Mir. Un Cerezo. Pero tú has trabajado en la cátedra del profesor Edgardo Dona. Sí. Precisamente cuando Dona era titular de cátedra en la Universidad de Belgrano, yo comencé con él como ayudante alumno. Y después, cuando él empezó en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, empecé a actuar como docente, ayudante en la Universidad de Buenos Aires y ahí hice la carrera docente, ¿no? Sí. Bueno, Cerezo, un gran penalista, uno de los exponentes del finalismo más importantes que... Sí, claramente. Sé que tanto... ¿sí? Vos estás muy vinculado con la escuela de Cerezo también, ¿no? Sí. Tengo buena relación con algunos de ellos, ¿no? Alicia Gil, Luis Gracia. Sí. Me llevo bastante bien, es gente que trabaja muy bien, son muy serios en lo académico. Así que sí, tuve el gusto de tratar también con el profesor Cerezo. Claro. Hace muchos años y claro, de alguna manera pues nutrirme de sus... Sí, una persona excepcional, ¿no? Una persona increíble. Sí. Tipo muy amplio, además, muy abierto. Fue mi profesor en la Universidad de Sevilla también. Uh-huh. Y la coherencia de sus pensamientos, los trabajos, los libros, ¿no? La parte general es una obra, la verdad, excelente, sí. Su curso de Derecho Penal es imprescindible. Uh-huh. Bueno,
Volvamos al tema de la legítima defensa. ¿Cuáles son los requisitos objetivos y subjetivos para que aplique la legítima defensa? No, básicamente, objetivamente, la legítima defensa se basa en 3 requisitos fundamentales. El primero, la agresión ilegítima, que podríamos definirla básicamente como cualquier acción u omisión contraria a derecho que afecte un interés jurídicamente protegido o un derecho del agredido o de un tercero, ¿no? Porque recordemos que la legítima defensa se puede ejercer a favor de uno mismo o a favor de un tercero, ¿no es cierto? Obviamente en cada uno de estos elementos hay discusiones dogmáticas, ¿no? Pero bueno, los presentamos básicamente. Por ejemplo, yo te decía que la legítima defensa parte de la idea de voluntad jurídica del agresor. Bueno, esto es muy importante para, por ejemplo, seguir algunos criterios en lo que concierne a cómo entender la agresión ilegítima. Por ejemplo, ¿no? Hay discusiones dogmáticas acerca de si la agresión imprudente puede ser o no una agresión ilegítima a los fines de la legítima defensa, ¿no? Obviamente, si la agresión es dolosa no hay ningún tipo de discusión, todos están de acuerdo con que procede. Pero, ¿qué pasa cuando hay agresión imprudente, ¿no? Ejemplo, supongamos que en una feria donde se están exhibiendo objetos de valor, ¿no? Hay puestos, una persona imprudentemente ingresa en bicicleta a alta velocidad y está a punto de arrollar a un puesto que tiene objetos de valor en exhibición. Entonces, el dueño del puesto, para evitar que le rompa la mercadería, lo empuja, ¿no es cierto? Bueno, yo te decía, como me parece clara la idea de que en la legítima defensa todo parte de la voluntad antijurídica del agresor, yo creo me volcaría por las posiciones dogmáticas que entienden que no se puede ejercer legítima defensa contra agresiones meramente imprudentes, sino que para eso habrá que invocar el estado de necesidad. Otra discusión similar pasa con, por ejemplo, con la cuestión de las agresiones de sujetos inimputables o incapaces. ¿Se puede ejercer la legítima defensa contra el ataque de un incapaz, de alguien que no llega a comprender el disvalor de la conducta que está desarrollando? De vuelta al mismo razonamiento. Si basamos la legítima defensa en la idea de voluntad antijurídica del agresor, bueno, tendremos muchas razones para entender que no hay legítima defensa en esos casos, sino que hay que, en todo caso, llevar el problema al estado de necesidad y a los límites del estado de necesidad, que son mayores, por supuesto, donde sí rige la proporcionalidad. Bueno, el segundo requisito fundamental de la legítima defensa es, como decíamos antes, la necesidad de la defensa, la necesidad racional del medio que se emplea para ejercer la defensa. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que anticipamos no es proporcionalidad. La legítima defensa no implica, digamos, no podemos pretender que el agredido deba soportar riesgos innecesarios. Esto es una cuestión muy importante entenderla. El derecho está del lado del agredido, no del lado del agresor. El agresor es quien está fuera del derecho. Por lo tanto, el agredido no tiene por qué acudir a defensas ineficaces para poder defender sus derechos. Por lo tanto, el segundo requisito, necesidad racional de la defensa, se define básicamente con que de todos los medios disponibles y efectivos para la defensa, el agredido pueda emplear el menos lesivo para el agresor. Y el tercer requisito es el de la falta de provocación suficiente, ¿no es cierto? ¿Qué se debe entender por falta de provocación suficiente? Claro, bien, ahí hay dos cuestiones importantes para aclarar. La primera, hay 2 requisitos para que uno pueda decir que eso es una provocación suficiente que excluye la legítima defensa. La primera aclaración es que no cualquier provocación puede entenderse como un motivo de exclusión de la legítima defensa, sino que debe tratarse de una conducta jurídicamente desaprobada. Por ejemplo, un ejemplo muy gráfico. Vos sabés en Buenos Aires la rivalidad que hay en el fútbol, ¿no? Yo soy hincha de Huracán, ¿sabés eso? Imagínate. Saludos a los de San Lorenzo. Exacto, ahí va el ejemplo. Imagínate si yo, luego que termine un partido de San Lorenzo, donde están todos los hinchas yéndose a sus casas, se me ocurre transitar por la vía pública, pasando por ese lugar con una camiseta de Huracán. ¿Qué me va a pasar? Bueno, sí, de acuerdo, pero ¿se puede considerar a eso una provocación? No, exacto, no. ¿Por qué? Porque el primer requisito es que debe ser una conducta jurídicamente desaprobada. Sí, que te van a agredir, te van a agredir. Exactamente, claramente es previsible la reacción, pero sin embargo no puede ser eso normativamente una provocación suficiente porque no es una conducta jurídicamente desaprobada. Y el segundo requisito justamente es ese, la previsibilidad de la reacción. Ese también es un límite importante,
Porque puede ser que la conducta sea jurídicamente desaprobada y sin embargo no sea una provocación que excluya la legítima defensa porque la reacción no sea previsible de acuerdo a esa experiencia media. Supongamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que en la vía pública yo estoy circulando con mi vehículo y sin querer choco a otro auto. Bueno, y pensemos que lo hago como consecuencia de una actuación imprudente. Por ejemplo, no sé, hablo por teléfono, envío un mensaje de texto y choco sin querer. Claramente eso es una conducta jurídicamente desaprobada. Sí, pero si la reacción del otro conductor es salir con un arma y querer matarme, eso no es previsible. Por lo tanto, yo podría actuar en legítima defensa porque eso no es una provocación suficiente. La reacción es una reacción completamente imprevisible y por lo tanto me mantendría dentro de la causa de justificación. Es así, creo que son la provocación suficiente, me parece la mejor forma de entenderla es con esos dos requisitos: conducta jurídicamente desaprobada y previsibilidad de la reacción, ¿no es cierto? De acuerdo. Bueno, ahora hablemos, tenemos 3 minutos más sobre los elementos subjetivos, que además es tu tema. Ese es el tema que trabajaste en doctorado con Cerezo. Claro, a ver, lo primero que me parece importante marcar, que es aplicable a cualquier causa de justificación, es, a diferencia de lo que muchos sostienen, yo creo que no hay ningún argumento constitucional para entender que no se pueda exigir elementos subjetivos de justificación. Es decir, el exigir elementos subjetivos de justificación no implica violar el principio del hecho previo. En realidad, cuando se plantea una causa de justificación, existe un hecho, hay una conducta que es típica, hay una conducta que es penalmente relevante. Cuando exigimos elementos subjetivos, lo que estamos haciendo es simplemente valorar esa conducta efectivamente realizada, exteriorizada, ¿no es cierto?, en su aspecto integral, o sea, en el aspecto objetivo y en el aspecto subjetivo también. Por lo tanto, esa es la primera aclaración. No es verdad que exigir elementos subjetivos de justificación implique lo mismo que castigar un delito imaginario, un delito putativo, que castigar la mera intención. No. Es valorar el hecho cometido por el autor, tomando en cuenta el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Pensemos un ejemplo muy burdo para que se entienda a qué me estoy refiriendo, ¿no? Supongamos que una persona un sicario es contratado para matar a X, ¿no es cierto? El sicario es contratado para matar a X. Y resulta que va a cometer el hecho, ingresa al lugar donde se encuentra X, pero él no sabe, digamos, que X también tiene a su vez secuestrada a una persona, porque X pertenece a otra banda terrorista, supongamos, a otra banda criminal, y X, la víctima, también tenía secuestrada a una persona, pero el autor no lo sabe. Es contratado, ejecuta el hecho, mata a X. Claramente, no se puede pensar, sería, creo yo, irrazonable pensar que la conducta de ese autor se encuentra justificada porque solo de casualidad logró salvar la vida del rehén. Ese animus defendi no existe. No, es que no había ni siquiera conocimiento de la supuesta agresión, del secuestro que él pretendía. Que no hay, digamos, una acción dirigida a la evitación de la agresión, porque este sujeto ni siquiera conoce la agresión. Por lo tanto, desde la posición que a mí me parece adecuada, ese sujeto tendría que responder penalmente y no podría justificarse por legítima defensa su conducta porque no concurre, no se encuentra presente el elemento subjetivo de justificación. Muy claro, Javier. Te agradezco muchísimo. El tiempo siempre es nuestro enemigo en televisión. Sí, por supuesto. Muchas gracias por colaborar y te comprometo para que en un próximo programa, muy pronto, podamos continuar charlando sobre temas de derecho penal. Con todo gusto y ojalá podamos vernos pronto, que termine toda esta situación y podamos vernos en Quito, ¿no? Que tenemos pendiente la maestría para ir a la maestría, que ya me tocaba ir en abril. Está pendiente y sabes que en la facultad siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos. Sí, es un honor que tú seas un profesor de nuestra casa de estudios. Bueno, te mando un gran abrazo y ojalá que todo mejore en nuestros países. Lo mismo para ti. Un abrazo. Que estés bien. Gracias. Abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.